Y además que este tipo de campos vectoriales son conservativos. Eh, por lo tanto, no van a depender de la trayectoria. ¿Ok? Y entonces, bueno, lo que vamos a ver ahorita es que en efecto, para este campo vectorial que estoy trabajando aquí, este f igual a y más xj, lo que tengo es que este campo corresponde, vamos a ponerle su signo de vectorcito, corresponde al gradiente de una función. Vamos a llamarle a esto también, ¿no? Con vectorcito. Entonces, eh, para f de x, y igual a xy, ¿sale? Yo tengo que la parcial de esta función con respecto a x es igual a y, y la parcial de esta función con respecto a y es igual a x. Entonces, recordemos nuestra definición de campo escalar. Esto que está aquí corresponde a un campo escalar. Entonces, a cada punto en el plano XY le asigna este numerito que corresponde al producto de las dos coordenadas. Ok, entonces pues ya tenemos que esta es la función potencial y entonces dijimos que era independiente de la trayectoria y que solamente teníamos que evaluar en los puntos inicial y final. Entonces teníamos esta trayectoria, ¿verdad? Aquí de 0 a 2. Luego tenemos este pedacito. Y aquí tenemos 2 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 2. Ya está. Y entonces de aquí sigue este. Vamos a dibujar así los sentidos. ¿Ok? Y bueno, este C1, C2, C3. Ya está. Entonces, esta es la función potencial. Entonces, en teoría, yo no tenía que calcular todas las integrales de línea anteriores. Pero bueno, no siempre podemos encontrar esta función potencial tan fácil. ¿Ok? Entonces, lo primero que puedo hacer es verificar que realmente se trata de un campo conservativo. Con la prueba que les mencioné en el video anterior, que consistía en que ahora calculáramos la parcial de esta función de aquí, de esta componente del campo vectorial, con respecto a y esta tenía que ser igual a la derivada parcial de esta componente con respecto a x, es decir, sus derivadas cruzadas serán iguales, ¿no? Si son iguales, entonces sí estoy hablando de un campo conservativo y entonces ya no importa qué trayectoria elija. Vamos a suponer que en cualquier otro ejercicio les dicen que va de este punto a este punto. Entonces, yo puedo simplificar mucho el cálculo de la integral de línea si en lugar de tomar esta trayectoria de aquí, esta línea recta que une a los dos puntos, pues tomo esta componente en x y esta componente en y, porque entonces aquí solamente tengo que integrar con respecto a x, aquí solamente con respecto a y me va a dar lo mismo, ¿ok? Me va a dar el mismo resultado que si yo parametrizo e integro con respecto a esto. Además, recuerden que en esta parte de acá solamente tengo x igual a algo y y igual a 0. Entonces, cualquiera que sea mi campo vectorial, si yo sustituyo ese parámetro igual a 0, pues se me facilita mucho el cálculo de la integral. Bueno, pero regresando a este ejemplo, en este ejemplo sí pude encontrar la función potencial, ¿ok? Entonces ahora, para encontrar la integral de línea de este punto, a ver, vamos a usar otro colorcito. De este punto rojo a este punto, ¿sale? En C1, la integral sobre C1 de lo que sea que está aquí, ¿verdad? O sea, de f, vamos a ponerlo mejor por cualquier cosa, para evitar cualquier confusión, ¿sale? Va a ser igual, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo integral, ¿sale? Va a ser igual a f evaluado en el límite
límite inferior, superior, menos el límite inferior. Entonces, en esta parte lo que tengo es el límite de aquí, pues es 2. Y coma 0, ¿sale? Y en este punto, digo, en esta parte va a ir 0,0. Entonces voy del punto 0,0 al punto 2,0. Y esto que es igual, si yo sustituyo en esta función x igual a 2 y y igual a 0, tengo 0 y 0, 0 y 0, pues 0 igual a 0. Entonces ya tengo el 0 aquí. Ya no calculé la integral de línea. Entonces para la curva C2 lo que voy a tener es que vamos a poner esto así de R, ¿ok? Ahora lo que voy a tener que hacer antes de escribir esto, voy a escribir esto de aquí, de x, y, evaluado en, ahora voy de este punto a este punto. Entonces lo que voy a hacer es evaluar en 2,0 y en 2 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 2. Y esto es igual a 2 sobre raíz de 2, sustituyendo en esta función, por 2 sobre raíz de 2. Ay, no vayan a pensar que esto es una notación diferente, es la misma, solo que no sé por qué a veces escribo así y a veces así. Ok, no importa. Entonces ahora ahora este punto evaluado en esta función pues es 0. Entonces lo que voy a tener es esto de aquí, 2 por 2, 4, raíz de 2 por raíz de 2, 2, 4 entre 2, 2. Y es el resultado que obtuve anteriormente. Ahora vamos a terminar haciéndolo con este colorcito también. Entonces tengo aquí f.dr, pero ahora sobre la trayectoria C3, ¿no? Entonces voy a tener ahora f de xy. Aquí es lo mismo, ¿sale? Voy a anotarlo por aquí. Esto también es igual a f de xy. No quiero que se me vayan a confundir. Aquí va a ser de 0,0 a 2,0. ¿Sale? Entonces yo ya sustituí directamente en esto aquí. Ok, entonces ahora iría de ¿qué punto a qué punto? De 2 raíz de 2, ¿sale? Entonces el límite inferior sería 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 a 0,0, ¿sale? Porque va en este sentido. Entonces esto sería igual a evaluar f en 0,0. Primero evaluamos el límite superior, que sería 0, menos el límite inferior, que sería 2 sobre raíz de 2 por 2 sobre raíz de 2. Y esto me da menos 2. La suma de estos tres, pues es 0. Este más este me da 0. Entonces aquí dense cuenta que efectivamente si intercambio estos dos límites, tengo que multiplicar por menos la evaluación, por un menos, para que me dé el menos 2, porque si no me va a dar 2 positivo y ya no me va a dar el resultado que quiero, que corresponde a este sentido de la trayectoria. Ok, entonces en este ejemplo ya abordamos la integral de línea sobre una trayectoria cerrada, cómo se realiza cuando se tienen diferentes curvas, la puedo dividir, y como aquí, que tengo C1, C2, C3, entonces divido, integro para cada uno y hago la sumatoria. Y además pudimos encontrar una función potencial que corresponde a ese campo vectorial. Y entonces pude aplicar el teorema fundamental de la integral de línea, sustituyendo directamente los puntos iniciales y finales de cada uno de los tramos de la trayectoria. ¿Okay? Ya no necesité, verifiqué que no necesitaba calcular la integral de línea. Pero bueno, esto ya me sirve para verificar
Y además aquí, solo para finalizar, voy a hacer un apartadito para lo siguiente. Entonces recuerden que, ¿cómo puedo verificar que es conservativo? Bueno, que la parcial, bueno, esta parte de aquí es igual a vamos a ver, vamos a hacerlo más claro. Okay. Entonces, el gradiente de f, ¿verdad? De este campo escalar es igual a la parcial de f con respecto a x, coma, la derivada parcial de f con respecto a y. En este ejemplo particular, esto es igual a xy. Bueno, aquí, para que no haya confusión, lo voy a poner con sus con esto de vectores, estos corchetes, y ok, esto sería y x. Okay. Entonces dijimos que para verificar que el campo sea conservativo, ahora la derivada de esto con respecto a y, que sería parcial de f, parcial de x, ahora derivarlo con respecto a y, tiene que ser igual a la parcial, aquí voy a poner parcial de f con respecto a y ahora calcular la derivada parcial de esto con respecto a x. Estas dos tienen que ser iguales. Si la función es continua, entonces, y en dos dimensiones, ¿ok? Esta es la propiedad que se tiene que cumplir o que se cumple en dos dimensiones. En tres dimensiones lo vamos a ver más adelante. Y entonces yo puedo verificar que para esto, la parcial de esta parte de aquí con respecto a y es igual a 1, y del otro lado también la parcial de esta parte de aquí, que corresponde a la parcial de f con respecto a y, ahora derivarlo con respecto a x, pues también me da 1. ¿Ok? Solamente un pequeño recordatorio de cómo verificaba que es conservativo. Ok, chicos, entonces pues esto sería todo con respecto a este ejercicio, y bueno, seguiré agregando más material. ¿Ok? Adiós.